Maestros, muy buen día. Soy Manuel Quiles Cruz aquí saludándoles desde mi canal de YouTube. Hay una serie de ideas sobre los salones de clase, los famosos classroom en Estados Unidos, por ejemplo, o en los países de habla inglesa, y las aulas didácticas, aquellos espacios como Didactic Workshop, donde no necesariamente se está en el salón de clase. Y cuando hablamos de los salones de clase, pues me dirán que tan sencillo que es hablar de un salón de clase. Pero los salones de clase generalmente los encontramos en espacios bien determinados dentro de la institución educativa y en el cual se realizan actividades de enseñanza y de aprendizaje. Y el salón de clase originalmente es diseñado por las sociedades para impartir de manera específica una actividad. Así, por ejemplo, en la Grecia clásica encontramos diversos espacios donde se daban enseñanzas. Y si habláramos ahora de las aulas didácticas, que en algunos países se utilizan no como los espacios propiamente de la escuela, es decir, lo que conocemos comúnmente como salones, sino que son espacios que están afuera de las instituciones educativas y que en algunos casos, por ejemplo, nada más a manera de eso, a manera de ejemplo, podría yo enseñar o podríamos desarrollar actividades, por ejemplo, sobre educación ambiental o sobre desarrollo sustentable o sobre algunas acciones de cuidado del ambiente. Y si no habláramos de espacios propiamente dentro de la escuela, a lo mejor podríamos observar que el aula didáctica la inicia Sócrates. Si fuese en ese caso, el ágora, la plaza pública, funcionaba como una aula didáctica. ¿Sí? Aula didáctica, por ejemplo, en algunos libros puede aparecer como Didactic Workshop y salón de clase puede aparecer como classroom. Pero dicen los estudiosos del idioma que didactic es una palabra que tiene un tono más culto, que el término que puede emplearse no tan culto es workshop. Y en este caso, el salón de clase como el espacio dentro de la institución y el aula didáctica como un espacio que está fuera de la institución y que sirve para crear acciones de construcción. Soy Manuel Quiles Cruz, muy buenos días.